Principio de operación de transductores. Un transductor es un dispositivo que se encarga de convertir un fenómeno físico en una energía eléctrica. Existen dos grupos de transductores, los activos y pasivos. En los activos podemos encontrar las fotorresistencias y termoresistencias, y en los pasivos los fotodiodos y las ondas de pH. Existen tres consideraciones principales en el uso de transductores: el transductor que produce la máxima eficiencia, la detección de la salida eléctrica del transductor y la salida de coincidir con los términos de la entrada. La salida eléctrica se puede clasificar en tres categorías: voltaje o corriente, produciendo en las terminales del dispositivo, un cambio en la resistencia física o impedancia del dispositivo y un cambio en la capacitancia eléctrica. El voltaje de los transductores muchas veces es muy pequeño, por lo que se utiliza un amplificador a la salida para amplificar la señal, así como otro amplificador para eliminar el ruido. Dispositivos de impedancia variable 3.2. El funcionamiento de los transductores se basa en un cambio en la electricidad en función a la excitación de la entrada. La finalidad de detectar la excitación en el dispositivo suele ser diseñadas de tal manera que se miden las tres variables en parámetros eléctricos, que son la resistencia, capacitancia e inductancia. La impedancia eléctrica de un circuito RL está dado por la resistencia más número factorial multiplicada la frecuencia por la inductancia menos la inductancia sobre la frecuencia por la capacitancia, y de un circuito RLC en paralelo está dado por la resistencia sobre 1 más el número factorial multiplicado por la frecuencia por la resistencia a la capacitancia menos la resistencia sobre la frecuencia por la inductancia. Factores de resistencia variable se pueden dividir en cuatro categorías generales: los que cambian de resistencia en función al cambio de las dimensiones físicas, los que cambian resistencia en función a esa temperatura, los dispositivos piezoeléctricos y los dispositivos semiconductores. La resistencia de un conductor geométrico uniforme está dada por la expresión R, que es igual a la resistencia específica por la separación de la longitud sobre el área. Las dimensiones físicas cambian, entonces se transcribe que la diferencia de la resistencia es igual a el área que multiplica a la resistencia específica por la derivada de la longitud más la longitud por la derivada de la resistencia específica menos a la resistencia específica multiplicando la longitud por la derivada del área sobre el área al cuadrado. En todo eso tenemos que la diferencia de la resistencia es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la dimensión seccionada, esto multiplicando a la resistencia específica por la diferencia de la longitud más la longitud por la diferencia de la resistencia específica menos 2 que multiplica la resistencia específica por la longitud por la dimensión seccionada por la derivada de la dimensión seccionada por k, esto sobre la constante de proporcionalidad multiplicando la dimensión seccionada al cuadrado, todo esto al cuadrado. Para una sección transversal rectangular tenemos que la ecuación se reduce a esto, que es 1 más el diferencial de la resistencia específica sobre la resistencia específica entre la diferencia de la longitud sobre la longitud en metros más 2 que multiplica a la relación de la posición. La resistencia de un conductor eléctrico varía con la temperatura de acuerdo con la siguiente relación, donde la resistencia es igual a la resistencia en temperatura multiplicado por 1 más el coeficiente de la resistividad de la temperatura multiplicado por la temperatura más el coeficiente de segundo orden multiplicado por la temperatura al cuadrado. Los termistores y termómetros de resistencia típica son dispositivos cuya resistencia cambia en función a la temperatura. Son dispositivos racionalmente lineales y obedecen la relación de rango de temperatura. Esta relación está dada por que la resistencia es igual a la resistencia en grados centígrados multiplicado 1 más el coeficiente de resistividad por la temperatura. Un metal tiene coeficiente de resistividad en la temperatura positivo y su resistividad aumenta conforme a la temperatura. En cuanto a un metal que tiene un coeficiente de temperatura negativo y la resistividad disminuye con la temperatura. En el ejemplo podemos ver que cuando es un metal incrementa la temperatura e incrementa la resistividad. Por el contrario, un no metal
disminuye su resistividad en cuanto disminuye su temperatura. Los termistones generalmente se fabrican con metales semiconductores y comparten la ley exponencial, no necesariamente simple, y se aproxima por R, que multiplica a la resistencia en grados centígrados por E elevado al coeficiente de Segurdonen, multiplicando a la temperatura menos 1 menos la temperatura dada en grados Kelvin menos 1. En ohmios la temperatura es igual a la constante, en este caso es grados Kelvin. Un dispositivo de resistencia variable es muy simple, se representa en la figura 3.2, donde tenemos que en la figura A el movimiento mecánico de un capacitor deslizante cambia la resistencia presentada por un pulso del puente de Wheatstone. En la figura B el movimiento mecánico del conector deslizante produce un voltaje variable. Estos dispositivos pueden ser usados para medir desplazamientos mecánicos y en aplicaciones de regulación de niveles de líquidos. Los dispositivos de capacitancia variable. Un condensador variable es aquel en el cual se produce un cambio en el valor de la capacitancia, ya sea de manera mecánica o eléctrica. La capacidad del condensador está formada en función de la configuración geométrica de la constante dieléctrica del dieléctrico. La forma más simple de un condensador consiste en dos placas metálicas en paralelo de igual área separadas por un metal dieléctrico, donde la capacitancia es igual a la permitividad multiplicada por el área sobre la separación de las placas. Esto da igual a multiplicar la permitividad del espacio libre multiplicado por la constante dieléctrica por el área sobre la separación entre las placas. Los transductores generalmente se relacionan en cambio de capacitancia, por lo que tenemos que la capacitancia es igual a 2pi multiplicado por la permitividad del espacio libre por la constante dieléctrica por la separación entre las placas por el logaritmo natural de B sobre A, donde B y A son los radios de los conductores internos y externos respectivamente. Algunos problemas bastante serios con respecto a la linealidad del dispositivo capacitancia variable son dados por una placa en paralelo con condensador variable en las que las placas se separan linealmente. Se desarrolla la siguiente ecuación, donde tenemos que C0 es la capacitancia inicial y L0 es la separación final inicial. Esto da como la capacitancia inicial igual a multiplicar la permitibilidad del espacio libre por la constante dieléctrica por el área sobre la separación de las placas inicial. Tenemos que C1 es la capacitancia final de las placas y la separación entre la distancia final es L1. Tenemos que la separación final es mayor que la separación inicial y la capacitancia final es menor que la capacitancia inicial. Entonces tenemos que cambiar la capacitancia es igual a multiplicar la permitibilidad del espacio libre por la constante dieléctrica por el área, esto multiplicando a la separación final menos la separación inicial sobre la separación final por la separación inicial. Dejando el cambio de la separación es igual a la separación final menos la separación inicial, tenemos que el cambio de la capacitancia es igual a multiplicar la capacitancia inicial por el cambio de la separación sobre la separación inicial más el cambio en la separación. En esta imagen podemos observar diversos transductores. El primero es un transductor de placas en paralelos con dieléctrico sólido. En la imagen B es un cilindro coaxial. En la imagen C son placas semicirculares variables en cambio lineal. La D es un condensador de placas múltiples ordenados en paralelo. La figura E es una forma de placas para condensador variable que produce un cambio lineal en la frecuencia con respecto al ángulo. En la figura F tenemos de igual manera una forma de placa de condensador variable que produce un cambio lineal, pero este es en la longitud de onda con respecto también en el ángulo. Tenemos que la aproximación lineal es el cambio de la capacitancia aproximadamente es igual a la capacitancia inicial sobre la separación inicial. De forma general se tiene que el diferencial de la capacitancia sobre el diferencial de la separación es igual a multiplicar la permitibilidad de espacio libre por la constante dieléctrica por el área sobre la separación al cuadrado. Esto es para lograr un cambio en la capacitancia para movimientos transnacionales simples y se requieren de geometrías especiales.
La forma de un electrodo determina qué tipo de relación se obedece. Se produce un cambio casi lineal en la capacitancia por un incremento lineal en un ángulo de rotación, es decir, que el cambio en la capacitancia sobre el cambio en el ángulo es igual a la constante. Para una matriz de n placas, como se muestra en la figura 3.3, el apartado de la capacitancia está dado por la capacitancia, que es igual a multiplicar la permitibilidad del espacio libre por la constante dieléctrica por el área, esto por n-1 sobre la separación entre las placas. Para un condensador semicircular de placas en paralelo, se tiene que la capacitancia es igual a multiplicar la permitibilidad del espacio libre por la constante dieléctrica, multiplicando pi sobre 2 por la creciente de la efectividad de las placas de rotor, multiplicada 3-1, esto sobre 1 sobre la separación menos el grosor de la placa del rotor. Para las placas completamente engranadas tenemos que la capacitancia es igual a 2, que multiplica pi por la permitibilidad del espacio libre multiplicado por la constante dieléctrica por el creciente de la efectividad de la placa del rotor de 3-1 sobre la separación menos el grosor de la placa. Para un circuito resonante se establece que la resistencia es igual a la raíz cuadrada de 114.6 multiplicando a 2 por K, que es el área total de la placa, y A es 1 sobre 18 multiplicando 1 sobre la raíz cuadrada de CR, donde CR es la capacitancia residual, sobre A multiplicando al ángulo más B, que en este caso B es la capacitancia máxima, al cubo por 2 por K. El diseño de transductor variable con longitud de onda lineal es utilizada para la siguiente forma, donde el cambio en la longitud de onda sobre el cambio del ángulo es igual a la constante. Tenemos que la resistencia es igual a la raíz cuadrada de 114.6 multiplicando a 2kx multiplicando a x ángulo más y más k. Esto es igual a que la capacitancia es igual a multiplicar a x ángulo más y al cuadrado, donde x es la raíz cuadrada de la capacitancia máxima menos la raíz cuadrada de la capacitancia residual sobre 180 grados, e y es igual a la raíz cuadrada de la capacitancia residual. Para las conexiones en serie de un condensador fijo se tiene que la capacitancia máxima prima es igual a SC multiplicado por la capacitancia máxima sobre CS más la capacitancia máxima, y la capacitancia residual prima es igual a multiplicar a CR, que multiplica el grosor de la placa sobre CS más la capacitancia residual. Winkeln propuso un sistema de retroalimentación para iniciar un capacitor no lineal. Esto continúa en el desplazamiento característico de transductores. Para esto se implementó un amplificador operacional, el cual se usa de modo de retroalimentación. Para esto deben cumplirse dos condiciones, donde la impedancia de entrada de un amplificador debe ser muy grande para que se pueda descuidar la corriente de la señal de entrada, y la ganancia de un amplificador debe ser muy alta, de modo que cuando la salida no sea saturada, el valor del voltaje de entrada sea esencialmente cero. En el sistema práctico del voltaje externo del generador, se tiene que VG es una onda sinusal de la amplitud constante. Cuando las condiciones de funcionamiento son óptimas, se da que V es 0, o voltaje de salida es igual a CS por la separación por el voltaje del generador sobre multiplicar a la permitibilidad del espacio libre por la constante dieléctrica por el área. En condición de reposo, cuando el cambio de la separación es igual a 0 y la separación es igual a la separación lineal, se tiene que el voltaje de salida es igual a CS por la separación inicial multiplicada por el voltaje en el generador sobre la permitibilidad del espacio libre multiplicando a la constante dieléctrica por el área de las placas.
conclusión, podemos decir que un transductor es un dispositivo el cual se encarga en convertir una magnitud física a una señal eléctrica. En el campo biomédico, los transductores son dispositivos que utilizan electrodos para la adquisición de una señal biológica. Esta actúa como una interfaz entre los aparatos médicos del cuerpo de las personas en forma de corriente eléctrica. Se puede medir bioimpedancias, biomagnéticas, bioacústicas, biomecánicas, bioquímicas y biopáticas.